en estos momentos. Aquí iniciamos. Atención, 4.450 casos de COVID-19 se registran en el Ecuador, mientras que 242 personas han fallecido a causa de dicha enfermedad. El aislamiento continúa hasta que se determine la condición de cada localidad. 4.450 contagiados se reportan en todo el país hasta el momento. De la cifra general se derivan diversas condiciones en las que se encuentran los pacientes. 3.744 personas están estables y cumpliendo con el aislamiento domiciliario. 178 se encuentran estables pero hospitalizados. 146 personas están hospitalizadas con pronóstico reservado. De este total de 4.450 personas confirmadas con COVID, han fallecido 242 y han recibido ya el alta hospitalaria 140. El manejo de la información sobre los casos contagiados se ha modificado para observar un comportamiento real epidemiológico del virus. Se han tomado 15.000 muestras en el país, 15.526 muestras. El momento en el que esos resultados se procesen con mayor velocidad, que es lo que esperamos para las próximas horas, vamos a tener en una sola ocasión o en un solo día miles de resultados. Sería un error reportar esos resultados en ese día y no hacerlo según el día del contagio. La próxima semana se cumplirán 28 días de aislamiento y posterior a eso, Ecuador entrará en la semaforización, en donde se tomarán medidas dependiendo la realidad de cada localidad. De ninguna manera el término de las medidas de restricción significa que vamos a volver a la normalidad que teníamos en enero o a la forma en la que trabajábamos o nos movilizábamos o nos relacionábamos en febrero. Hay una nueva normalidad luego del COVID. En las provincias donde se registra mayor número de contagio, la cuarentena se mantendrá. Y en Pichincha lo más probable es que se amplíe el aislamiento porque se va convirtiendo poco a poco en la provincia con el número más grande de casos después de Guayas. Era de esperarse por la población que hay en Pichincha, pero hay que tener muy controlado la velocidad de contagio de la pandemia. Para quienes han dado positivo al COVID-19 y no acatan con las disposiciones de aislamiento, las sanciones son las siguientes. A elaborar los informes para que la Fiscalía General del Estado empiece los procesos penales contra estas personas. En un principio podrían incluso tener 3 años de cárcel. El delito es incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Por otro lado, más de 3.000 personas han sido multadas por no acatar restricciones de movilidad durante el toque de queda, informó Valeria Navarro. La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal contra funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por la compra de mascarillas y otros insumos médicos con sobreprecios. Ya está en manos de la Fiscalía General del Estado el informe de la Contraloría, donde se establece indicios de responsabilidad penal al examen efectuado al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. José de la Gasca, secretario anticorrupción, argumentó que la implementación de una unidad emergente permitió dejar al descubierto las posibles irregularidades. Definitivamente nosotros pudimos concluir que el proceso no se realizó con observación de las estrictas normas de legalidad, de los reglamentos internos y de las propias resoluciones del IES. La Contraloría en el informe establece que el exdirector general declaró en emergencia las dependencias del IES cuando esa es competencia exclusiva del Consejo Directivo. Esto para luego suscribir una orden de compra por $9.4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta 7 millones en ese nivel jerárquico. Eso hace entender que definitivamente el director general requería para esta contratación, para que tenga validez, esta orden de compra, una autorización del Consejo Directivo que jamás fue solicitada. Entre las conclusiones de la Contraloría está que se adjudicó a la empresa Almantop S.A., suscrita en la Superintendencia de Compañías para el Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas. Lo que se llama la atención es que esta compañía permaneció en inactividad hasta el año 2019. Durante los 6 últimos años no tenía ningún pago de impuestos por ninguna actividad económica. Y se reactiva recién en septiembre del 2019 y empieza a realizar contrataciones, lo que detectamos una sola en este año.
observándose que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas, registrándose en la mascarilla tipo N95 una diferencia del 400%, en la mascarilla quirúrgica elástico del 100%, en guantes de látex mediano 253% y guante grande 81%. Las pantallas faciales, protectores oculares, en el mercado tienen un costo de 0,23 centavos y fueron cotizadas en $21,53, un aumento de 9.259%. En este caso estarían vinculados el exdirector general del IES, la exdirectora nacional de Servicio Corporativo y la ex subdirectora nacional de Contratación Pública, entre otros funcionarios. El contrato, a pesar que se adjudicó, no se concretó por la denuncia, informó Héctor Romero. El presidente Lenín Moreno dispuso que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales del Ministerio de Salud y del IES. La Fuerza de Tarea Conjunta presume que existe una red de personas dedicadas a cobrar por la entrega de los cadáveres en Guayaquil. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al director de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guatted, poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. Guatted responde en un documento donde indica que el manejo de los cadáveres es exclusivo de cada hospital y hace alusión a las casas de salud públicas de Guayaquil y aquellos de la Seguridad Social. Y sostiene que son quienes deben organizar cada fallecido dentro de sus instalaciones, en sus respectivas morgues. Pero además señala que se puede presumir negligencia de esos funcionarios o la existencia de una supuesta red de personas, sean funcionarios, empleados o no de dichos hospitales, quienes se dedican a solicitar dinero a los familiares de los difuntos para que estos les entreguen los respectivos cadáveres de sus seres queridos. Y coincide con el anuncio del ministro de Salud, pues se separó un funcionario que pedía dinero a cambio de la entrega de los restos mortales. He dispuesto la inmediata destitución de este individuo y el inicio de las acciones legales pertinentes para que este caso no quede en la impunidad. Fiscalía deberá proceder con la investigación y sancionar a los responsables, informó Marilyn Jaramillo. Además, en Guayaquil, decenas de personas acuden a las plantas envasadoras de tanques de oxígeno para poder asistir a sus familiares. Según los usuarios, el costo de la recarga pasó de $12 a 25 y un cilindro nuevo de oxígeno de 350 a más de $1.000. Cada minuto cuenta. Es el umbral entre la vida y la muerte o la fila que crece como la desesperación. Tengo a toda mi familia contagiada y es un vaivén que uno va y viene suplicando que nos den atención. Catherine estalla en llanto porque tiene un tanque prestado y en tiempos de pandemia los favores pueden durar menos de lo previsto. Es una condición que estén las personas con el tanque y yo no tengo muchos tanques para hacer una fila. Entonces yo puedo venir a las 6 de la mañana, pero a la hora que se desocupen el tanque me lo tienen que recibir. En el kilómetro 11,5 de la vía a Daule se encuentra uno de los puntos que antes del COVID-19 no concentraba semejante demanda. Tampoco el tráfico. Luego de las 100 personas, ahorita lo que estamos esperando desde allá es en realidad que un tanque sea rechazado para que otro entre y salga para hoy mismo a las 2 de la tarde. Allá. Diego debió aguardar a que el cilindro llegue de Ambato. Con un día de anticipación, me costó 750. Ayer tuve que comprar otro tanque porque no alcancé a recargar, me costó 1.250. Mauricio lo encontró por la península de Santa Elena. ¿Originalmente un tanque cuánto cuesta? Desconozco, amigo, desconozco. No sé, yo me invento, no sé, $200, $300, pero creo que eso, por el familiar, uno hay que hacer ese esfuerzo, lamentablemente. No puede estar aquí, ya, ok, sí, gracias. Urgencias que se desatan afuera de un hospital, una planta envasadora o en el último panteón de los enfermos. En cada uno, todos llegan con el Padre Nuestro en los labios, informó Jorge Escobar. Escenarios dolorosos sin duda. Una larga fila de vehículos se presenció este miércoles en los exteriores de un cementerio ubicado en el norte de Guayaquil. La columna se formó por la gran cantidad de personas que buscaban dar cristiana sepultura a sus familiares.
Jorge Aguirre fue una de las decenas de personas que permanecieron en los exteriores del cementerio Jardines de Esperanza, en el norte de Guayaquil. Con impotencia y bajo el inclemente sol que soportaba a esa hora la ciudad, esperaba el turno para lograr dar cristiana sepultura a su hermano, quien falleció la mañana del martes. Desde las 5 de la mañana vine a hacer turno para poder conseguir un cupo para poder ingresarlo. Ya lo ingresamos hace más de una hora y todavía lo tenemos aquí. ¿Qué le dicen? Están movilizando, no hay personal, o sea, falta gente aquí para que nos ayuden a poder sepultarlo. El drama en este camposanto no terminó con el retiro de cadáveres pendientes a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta, pues aún queda una cifra de cuerpos por enterrar, más los que se siguen sumando. Muy dificultoso ha sido enterrar para nosotros a nuestros familiares. Entonces está bien grave la situación aquí en Ecuador. Es mucha mentira lo que se dice, muy pocos muertos, todo está colapsado. Los hospitales, clínicas. Al igual que Jorge, Gina Oviedo intentaba sepultar a su abuelo, quien murió de un infarto en su domicilio. Nos cuenta que su ser querido llevaba 2 meses convaleciendo. Y no se lo podía llevar al doctor porque no queríamos que se contagiara, pero igual la enfermedad se lo llevó. Mi primo estuvo toda la madrugada haciendo fila con mi hermano para poderle dar un turno y todavía estamos esperando aquí. Por el momento están restringidos los actos fúnebres. Entre tanto, familiares de los occisos señalan que solo se está permitiendo el ingreso de 2 personas por entierro. Informó Jorge Salazar. Recorremos el país. En Chimborazo se registran 2 muertos y más de 10 casos con sospecha de coronavirus. Una familia demanda que no están seguros de haber enterrado a su ser querido. En Chimborazo aumentan a 51 los casos positivos por COVID, 2 fallecidos confirmados y 10 más murieron con sospecha de poseer el virus. Los sospechosos, ustedes tienen conocimiento que son aproximadamente unas 10 personas, ¿sí? Retornados ¿de dónde? De la provincia del Guayas. Entre estos casos de muerte por sospecha de COVID está un hombre de 50 años de edad oriundo de la ciudad de Riobamba. Sus familiares cuentan que no están seguros de haber enterrado a su ser querido, ya que luego de la inhumación nuevamente los llamaron del hospital policlínico para que retiren el cadáver. Nuestra angustia, no sabemos si la persona que nosotros enterramos es mi tío, para nosotros poder guardarle el luto, ¿no? Por dignidad de la familia, dignidad de los hijos, de todos nosotros. La gobernadora de la provincia de Chimborazo aseguró que habría existido una presunta confusión. Hubo una duda, pero que después confirmaron que sí, que el cuerpo que se entregó era el correcto a esa familia. Pero los deudos no están convencidos del todo y piden ayuda para verificar la documentación. Son dos dolores fuertes, la pérdida de un ser querido y no saber si enterraron o no a su padre. Ante esto, la autoridad se comprometió a ayudar a resolver este caso. Y yo me comprometo a llegar al hospital y hacer la averiguación con estas personas. Lo importante a la gente hay que darle la respuesta. Mientras tanto, los deudos aseguraron que una de sus tías, quien llegó desde Italia hace varios días, dio positivo para COVID. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Primera pausa en la emisión. Somos los mejores procesos para tu comida. Somos los responsables de seguir alimentando en este momento. Somos de este país. Pide a domicilio a través de KFC App. Como lo anunciamos, el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito indicó que existen 5 puntos críticos considerados aquí en la capital, donde la aglomeración de personas es constante. El principal problema es la presencia de comerciantes informales sin ningún tipo de seguridad. Que las decisiones del COE nacional, provincial, así como cantonal han permitido mantener una relativa calma y orden en la capital. Según el comandante de la policía del DMQ, en los 22 días de aislamiento las cosas no han sido fáciles, pero han garantizado el abastecimiento de los mercados y de otros servicios básicos.
para que la ciudadanía pueda mantener alimentación, servicios financieros, servicios de salud y servicios de seguridad. Que los 5 puntos de control para ingresar a la capital han cumplido con el objetivo, aunque reconoció que muchos han hecho mal uso de los salvoconductos y que no respetan el número de placa para circular. Hay 800 conductores sancionados y 109 vehículos retenidos. Ahora vamos a reforzar y vamos a ser más exigentes con las sanciones a quienes no cumplan estas restricciones. Pero lo más crítico y duro de combatir han sido los sitios de aglomeración de personas. El oficial identificó 5, estos son los mercados de Calderón, Mayorista, San Roque y zonas como Chiribiacu, Marta Bucarán y Comité del Pueblo. A pesar del control policial y del esfuerzo que mantienen otras entidades, el comercio informal se ha convertido en un verdadero dilema y problema. Prácticamente se han tomado algunas calles y son verdaderos mercados. Un ejemplo del irrespeto a todas las recomendaciones, lo que se observó en el sector del Camal Metropolitano. El comercio informal se tomó parte de una acera de tierra donde ofrecían de todo, unos con máscaras, otros sin ningún tipo de protección, donde hablar de un distanciamiento social, misión imposible. No nos dejan trabajar, estamos en la casa ya no tenemos ya qué comer. Hasta la 1 ya me voy, porque ni se vende, no han dejado ahora nada en ningún momento. La gente no entiende el problema que se da en asistir y comprar en sitios que no están regularizados. En la capital, 400 personas han sido sancionadas por primera vez por no respetar el toque de queda y 3 por segunda ocasión. En Quito informó Iván Casamen. 3 puntos de control fueron establecidos en las vías cercanas al mercado mayorista para evitar el paso de personas que no son comerciantes. Más de una decena de ciudadanos intentaron evadir las disposiciones. En el espacio entre el conductor y el copiloto, detrás de los asientos y hasta en los baldes, se escondían las personas que intentaban infringir las normas sanitarias para ingresar al mercado mayorista. Esto luego de la prohibición para la entrada de personas particulares. Por esta razón, 3 puntos de control se instalaron en las calles Ayapamba y Manglar Alto. Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos inspeccionaban a los vehículos. Hemos encontrado en los furgones que vienen entre 5 o 6 personas, especialmente extranjeros. Pese a la emergencia sanitaria, muchos ciudadanos aún esperaban ingresar al mercado. Una larga fila se observó desde la madrugada de este miércoles. Lastimosamente, nadie respetaba la distancia y pocos utilizaban mascarilla. En el sitio, las autoridades verificaban el RUCO-RICE para que la población pudiera ingresar. ¿Se demoran cuánto en revisar los documentos? Que nos den un solo documento, no hacen caso del salvoconducto, nada de eso. 1h30 estamos acá. Si no tengo carro, no me deja entrar. Sé que obligatorio yo tengo que tener carro. Una vez establecidas las nuevas restricciones vehiculares, las cuales contemplan la prohibición de circulación de autos particulares durante los fines de semana, las autoridades analizan si abrirán o no este sábado y domingo el mayorista. De lo que conocemos extraoficialmente, el sábado y domingo no va a haber el acceso al mercado. Los alrededores del mercado fueron vallados. Dentro se evita que existan aglomeraciones y se realizan desinfecciones periódicas, informó Sofía Vintimilla. La Agencia de Coordinación Distrital de Comercio implementa nuevas medidas para el ingreso al mercado de San Roque. Esto debido a la gran afluencia de personas que se han presentado en los últimos días. La medida tomada para que los diferentes grupos de compradores que acuden al mercado de San Roque ingresen fue adoptada desde este 8 de abril. De esa manera, los mayoristas podrán entrar al lugar desde las 15 horas hasta las 3 de la mañana. Pero para constatar que pertenecen a ese segmento, deberán presentar ciertos requisitos. Tiene su guía de remisión y obviamente es el tipo de transporte que utiliza. Es un vehículo, un camión grande y por lo general son vehículos que traen o solo legumbres, o solo frutas, o vegetales. Entonces, esa es la manera de identificar al mayorista. En el otro segmento están los distribuidores que corresponden a los comerciantes de otros mercados y tiendas de barrio. De su parte, ellos podrán ingresar solo con camión y camionetas desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ellos deben presentar algunos documentos para poder efectivizar sus compras. Estos comerciantes tienen un certificado que los acredita como tal, emitido y firmado por el administrador de los mercados, que es un funcionario municipal. El otro documento es el RUC, o el RICE, o la LUAE. El último segmento, conformado por el ciudadano común y corriente, podrá ingresar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Los particulares deberán tomar en cuenta el último dígito de su cédula para avanzar al interior de este centro de abastos. Lunes ingresan los que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles, que es el día de hoy, 5 y 6, jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0. Pero seguro se estará preguntando qué pasa con sábado y domingo. Sábados eran los pares y domingo los impares. Pero ahora, por la restricción vehicular que tenemos, que el fin de semana no circula ningún vehículo particular, prácticamente los mercados no van a tener casi nada de clientes, ya nadie puede movilizarse. La entrada para mayoristas y distribuidores se deberá realizar por el parqueadero del mercado, calle Cumandá y 24 de mayo. En la puerta de ingreso se utilizará un aspersor para la desinfección. Por otra parte, el público deberá realizar la fila para su ingreso a lo largo de la calle Cumandá, respetando el trazado de 2 metros de distancia que existe en el andén adyacente al mercado. Informó Javier Rosero. Más de un centenar de comerciantes informales fueron desalojados en la avenida Marta Bucarán en el sur de Quito. Además, varios locales fueron clausurados por infringir las disposiciones establecidas por la emergencia sanitaria. Con alimentos y el agradecimiento de varios moradores del sector de la Marta Bucarán, fueron recibidos los funcionarios de la Intendencia de Policía, Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas. Toca colaborar con los que más están al frente de todo esto. Muchos habitantes de esta zona del sur de Quito agradecían la intervención, pues les preocupaba que existe un contagio masivo de coronavirus en el sitio, además de los problemas que existían allí por la delincuencia. La delincuencia es muy tenaz ahorita en este momento porque todo el mundo anda desesperado y pues aquí asaltan mucho, demasiado. No hace caso la gente aquí. Ya les dicen los señores policías, entren. Nada, y todos los días la misma venta. El operativo inició en la madrugada. Al menos 6 cuadras de la avenida Marta Bucarán fueron valladas. Esto luego del sinnúmero de denuncias presentadas en especial a través de redes sociales, de aglomeración de personas, venta de comida preparada y la falta de respeto al toque de queda. Esta intervención ha sido con una anticipación estratégica, es decir, ubicar las unidades policiales en los sectores críticos sin necesidad de que existan confrontaciones. O tendrá el municipio que aplicar lo que dice la ley y sancionar y decomisar mercadería. Además, se inspeccionaban a los locales y se clausuraron aquellos que comercializaban productos no permitidos durante la emergencia sanitaria. Tenemos alrededor de 2.700 operativos realizados desde el 12 de marzo. Hubo 115 establecimientos que fueron suspendidos en su actividad. La avenida Marta Bucarán estará custodiada por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas las 24 horas del día, informó Sofía Vintimilla. En la capital no disminuye la aglomeración de personas, los exteriores de supermercados y entidades financieras. Además, en varios puntos del sur de la ciudad se registra importante flujo vehicular. En algunas entidades bancarias y supermercados aún no abrían sus puertas al público y en los exteriores ya se registraban largas filas de personas. Un escenario que se repite cada día, tanto en el norte, centro y sur de la capital. Ya tengo 15 días sin salir de la casa y me hace falta abastecerme para llevarle comida a los guaguas, a los muchachos. Con las medidas de protección y respetando la distancia recomendada, esperan pacientemente su turno para poder ingresar a realizar sus compras. Muchos han madrugado, pues salir de casa y sabiendo que no hay transporte público es un verdadero riesgo, sobre todo en el caso de no retornar antes del inicio del toque de queda. Cada minuto cuenta, dicen. Por ello, tienen preparada la lista de todo lo que necesitan. Llevo mi listica ya para hacer mi lista, para entrar y salir rápidamente. Todo el mundo está con su tapabocas, tiene sus guantes, que es lo importante. Ya a la hora del ingreso al mercado, ya todo el mundo tiene que estar con sus implementos de seguridad para que no pase nada. Claro, lo necesario y lo que abastecen en la casa para no salir luego. Entre las largas filas encontramos a Mariana Castillo. Cuenta que es vendedora ambulante y ha dejado de lado su trabajo para resguardar su salud y la de los suyos. Todo es más que todo responsabilidad de cada uno. Si uno se ama y se quiere a la familia, uno puede hacer todo por la familia. Al principio no fue fácil, señala, pues la atormentaba pensar en cómo alimentaría a sus hijos. Afortunadamente, ha sido una de las beneficiarias con un bono para alimentos. Ya que el gobierno nos ha tomado en cuenta porque somos personas que de bajos recursos y nos ayudó con esta tarjetita de darnos un bono para abastecernos de comida. Pese al incremento de cifras de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19, las aglomeraciones no disminuyen, sobre todo en zonas que van desde el centro hacia el sur del Distrito Metropolitano de Quito. Así se dejaron ver este miércoles sectores como el San Roque, Mercado Mayorista y el Recreo.
informó Adriana Rojas. Una erosión en el cauce del río Coca provoca la ruptura de oleoductos en el sistema de crudos pesados SOTE y de crudos OSP. Algunos ciudadanos y varias comunidades. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La ruptura de oleoductos en el sistema de crudos pesados SOTE se debería a una erosión en el cauce del río Coca. Varias comunidades estarían con desabastecimiento de agua por la presencia de crudo en los ríos Napo y Coca. La noche del martes, en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos, se registraron roturas en los dos oleoductos que transportan el crudo ecuatoriano. Uno es del sistema de oleoductos SOTE y el otro oleoducto de crudos pesados OCP. Las roturas se habrían dado por una erosión en el cauce del río Coca, provocando así la paralización de los dos sistemas de bombeo de crudo y derivados. Como parte del protocolo de emergencia, el bombeo de crudo se suspendió. Se había ordenado de inmediato el transporte de crudo a través de esta zona, para evitar que existan derrames. Mediante un comunicado, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, informó que el suministro de carburantes y petróleo para su exportación no sufrirá ninguna modificación, pese a la rotura registrada. Además, menciona el comunicado que la reparación de las dos tuberías tomará de 2 a 3 semanas, tiempo en el cual se construirá una variante alternativa que permita retomar el transporte de hidrocarburos. Este hecho ha llevado también a que ciudadanos den a conocer de la contaminación del río Coca. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAYE, informó a través de su cuenta de Twitter de la presencia de crudo en dicho cauce, solicitando una acción urgente para suministrar de agua a las comunidades. Así también, el GAT municipal del cantón Aguarico dio a conocer que se suspende la captación de agua de las riberas del río Napo por presencia de crudo, informó Patricia Aldaz. Cambiamos de tema con la sentencia de Viviana Bonilla por el caso Sobornos 2012-2016. La Asamblea tiene en sus curules 2 legisladores procesados penalmente, un factor que podría ahondar la golpeada credibilidad de la institución del Estado. Luego de conocer la sentencia del caso Sobornos, la asambleísta Viviana Bonilla se limitó a pronunciarse a través de su cuenta de Twitter. No tengo comentarios sobre la injusta sentencia. Desde el primer día demostré mi inocencia y desvirtué con pruebas los pocos argumentos que la Fiscalía tenía. No quiso dar entrevistas según pudimos conocer, pero en la legislatura sus colegas reaccionaron a la sentencia penal que además de Bonilla arrastra también a las cabezas del correísmo. En el país se empieza a recuperar la institucionalidad democrática. Es una sentencia que refleja que el autoritarismo, que la corrupción y la impunidad no son para siempre. Sin embargo, para la bancada que mantiene su lealtad con el exmandatario, todo se trata de un juego político. La justicia está absolutamente politizada. Lo más evidente es lo que está pasando con el expresidente Rafael Correa. Aunque las cartas ya están echadas, los procesados aún tienen recursos para revisar su sentencia y eso está a favor de Bonilla, quien a pesar de todo mantendrá su curul, al menos por ahora. Es realmente impresentable el que una legisladora esté envuelta en delitos de corrupción y sea miembro del Parlamento Nacional. Sin embargo, la ley establece que únicamente pierde su calidad de legisladora, electa por votación popular, en el momento en que haya una sentencia de última instancia. Varios legisladores con los que conversamos sostienen que debería revisarse este aspecto de la ley de la función legislativa, pero al menos por ahora no se lo hará, pues la Asamblea cambió el curso de su labor debido a la crisis sanitaria y las consecuencias económicas. Nosotros como Asamblea debemos centrarnos en esto, dar respuestas contundentes y también con la preservación del empleo. Informó Carolina Basante. El Gobierno Nacional envió a los tenedores de bonos 2020 hasta el 2030 una solicitud de consentimiento. Con ello, se espera aplazar el pago de intereses hasta agosto de este año. Si la solicitud es aceptada, según Finanzas, el peso de la caja fiscal sería menor aproximadamente por unos $811 millones.
La medida del gobierno que prevé en el corto plazo aliviar la caja fiscal nacional por $800 millones, esto para hacer frente a la emergencia sanitaria, tuvo su segundo paso este 8 de abril. Según la información oficial, se envió una solicitud de consentimiento a los tenedores de bonos con vencimiento en los años 2022, 2023, 2024 y de ahí hasta el 2030, que bordean los $17.000 millones. El país, y eso forma parte de un pedido mundial, no tiene los recursos para pagar ni capital ni los intereses de su deuda. En consecuencia, además, en un contexto de polarización, hay que reprogramar todos los pagos. Es frente a este panorama que, si se obtiene lo requerido, Ecuador podría aplazar hasta el 15 de agosto de 2020 los pagos de intereses causados y debidos hasta la fecha mencionada. No es el vencimiento de este mes ni son los vencimientos solamente de los próximos meses, es toda la estructura de la deuda con bonos. Fíjese que la deuda en bonos asciende a alrededor de $20.000 millones. Hay que ver qué porción de esa deuda es la que van a tratar de manejar. Yo le diría inclusive la deuda con los multilaterales. Según el Ministerio de Finanzas, durante el periodo entre la aceptación del consentimiento y el 15 de agosto se buscará acuerdos con los tenedores de bonos para que, de una forma ordenada y negociada, se pueda alcanzar nuevas condiciones de sostenibilidad adecuadas en la deuda externa de Ecuador. Según los analistas, lo importante es que en medio de la negociación el país no cierre sus canales de financiamiento externo. Las exportaciones están cayendo por todo el problema. Petroleras, los commodities, los precios han caído. La inversión extranjera no venía antes y ahora peor en la situación actual, y las remesas dependen del trabajo de nuestros compatriotas afuera, así que la única fuente de liquidez que tenemos real es el financiamiento de afuera. El plan estratégico del gobierno nacional avanza de esta manera en la intención de gestionar su deuda. Su primer paso lo anunció el pasado 23 de marzo, fecha en que Ecuador indicó que haría uso de su periodo de gracia en pagos de los intereses de los bonos de deuda externa. Informó Javier Rosero. La Semana Mayor del catolicismo se vive de manera diferente en el mundo por la crisis sanitaria. Este miércoles debía celebrarse el tradicional arrastre de caudas, un ritual funerario que se da únicamente en la ciudad de Quito. La Iglesia Católica se da modos para que sus feligreses vivan la Semana Mayor, aunque sea remotamente. Por eso han implementado eucaristías en plataformas digitales y canales de televisión. La humanidad necesitaba esta sacudida para tomar conciencia de la necesidad de colaborar. Pero otros actos sí son imposibles de replicar, por ejemplo las procesiones. No habrá la emblemática Jesús del Gran Poder en Quito, ni tampoco el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Ritos únicos como el arrastre de caudas que debía darse este miércoles santo, también fue cancelado. El padre Froilán Serrano no tiene memoria de que esta procesión, que se realiza desde el siglo XVII, haya sido suspendida antes. Más bien ha venido tomando más fuerza. Este ritual único que acoge la catedral quiteña se trata de una procesión penitencial romana. Cuando un soldado, un general fallecía, el estandarte era batido sobre la tropa para transmitir la fuerza, el valor de aquel general. Esto lo transmitimos a la iglesia, a la fe, y el altar es Jesucristo. Y por eso el obispo toma la bandera. Por su carácter místico era reservado para los miembros de la iglesia, pero años más tarde se abrió las puertas a los fieles y turistas. Para unos es un acontecimiento turístico, es una novedad, pero la mayoría que estamos allí lo celebramos con mucha fe. Entre los elementos que se usan para el ritual está una astilla que se cree es de la Cruz de Cristo, una reliquia que solamente es sacada en la Semana Mayor. Con esa reliquia el obispo participa de la procesión y finalizará impartiéndonos la bendición. El arrastre de caudas se daba siglos atrás en la Catedral de Sevilla, en España. La tradición la trajo a Lima y años más tarde a Quito, informó Carolina Basante. Al volver, más adelante en el mundo, Trump amenaza con suspender el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, OMS, por no declarar a tiempo la magnitud de la pandemia. Ya regresamos en El Comercio TV.